Análisis literario del día de hoy en la voz de nuestro compañero y amigo el doctor Ramiro Ramos Salinas. Hoy nos habla de un libro escrito por Jesús, ¿no? Jesús Reyes Reyes Heroles, Miguel Heroles. Ángel, saludos a los compañeros, saludos a todos. Sí, Jesús Reyes Heroles fue secretario de Educación Pública, también fue presidente nacional del PRI, también estuvo en el Seguro Social. Y bueno, pues fue un político e intelectual. Y la combinación de Cosa esas rara, dos, ¿no? sí, Es exactamente. una cosa muy rara. Sí, sí. Y ha pasado los años y todos los políticos de diferentes ideologías lo citan, lo reconocen. Porque fue un hombre que, por ejemplo, hizo la reforma, aquella LOPE, la ley de organizaciones para partidos políticos, que dio la oportunidad que llegaran los diputados de representación proporcional. Ya ves que en los años 60, 70, pues era muy difícil para un partido de oposición ganar un distrito federal electoral. Y entonces Reyes Heroles, siendo secretario de Gobernación, también fue secretario de Gobernación, hizo esta reforma para darle, de acuerdo a la proporcionalidad de votos de los partidos, un espacio. Y ahí se crearon los primeros diputados plurinominales. Se llamaban diputados de partido. De partido, exactamente. Entonces, con esa ideología de escuchar a todos, pues siempre fue su línea de pensamiento y su línea de investigación. Y este libro, El liberalismo mexicano, trae precisamente la fotografía de Francisco Zarco, que fue un gran periodista. Y él escribió y participó en todo lo que fueron las leyes de reforma. Las leyes de reforma, Miguel Ángel, amables radioescuchas, pues prácticamente se hicieron entre 1855 y 1863. En las presidencias de la República de Juan Álvarez, el gran guerrerense, de Ignacio Comonfort, el gran liberal, y de Benito Juárez. Esas leyes de reforma de este liberalismo mexicano, pues nos narra ese siglo XIX tan convulso, donde tuvimos en los primeros 50 años después de la independencia, pues más de 50 presidentes de la República. Y nos narra también Reyes Heroles la Constitución del 24 y la del 57. Y fíjate, porque aquí habla del catolicismo, y el liberalismo es precisamente la separación de la Iglesia y del Estado. Y pues no podemos quitar de nuestra historia que quien hizo la independencia fueron los católicos, fueron los sacerdotes, fue el cura Hidalgo, Mariano Matamoros era sacerdote, Morelos era sacerdote, y los criollos como Allende y como Aldama. Exactamente, pero quien encabezaba, quien decía la parte litúrgica, el mensaje, quien agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pues fueron los católicos, fue Miguel Hidalgo. Entonces era la estrategia militar con la doctrina. Ahora, eran dueños de muchos bienes, que ese es el tema. Cuando se hace primero la Constitución de Cádiz y la Constitución del 24 decía que la única religión reconocida en México era la católica. Exactamente. Entonces, eso pues pasó de 1824 hasta precisamente el 55, y ahí, en ese ejercicio, se fue buscando la manera de que la patria o México fuera un país federalista, es decir, que tuviera los estados coordinados. Cuando no hubo coordinación, e incluso la Iglesia exigió pues independencia de criterios y también la apertura a otras religiones, pues se dieron dos intentos de separación que luego uno sí fructificó. El primer intento fue en Yucatán, de hacerse independiente, y el segundo intento fue aquí con nuestros vecinos, en 1836, la propuesta de independencia de Texas. Y tuvieron una raíz en el tema del centralismo con el federalismo, o es decir, los liberales contra los conservadores. Entonces, este libro de Reyes Heroles nos narra toda esa historia de ese siglo XIX mexicano, en donde se van conformando las ideologías y las doctrinas. Y dice Reyes Heroles, y lo dijo siempre, lo más importante de un gobierno es la idea, es la propuesta, es el dogma, es la doctrina, y después vendrá la persona. Creo que es importante reconocer y traer a valor presente esta idea
de Reyes Heroles del liberalismo, porque en este siglo XXI pues necesitamos volver a las ideas, y este es un debate de ideas en donde va a narrarnos esta parte de este siglo convulso del XIX. Las leyes de reforma que hicieron Comonfort, Juan Álvarez, Benito Juárez, los hermanos Lerdo de Tejada. Casi nadie se acuerda de Miguel Lerdo de Tejada, pero él fue secretario de Hacienda. Muchos se acuerdan de Sebastián Lerdo de Tejada, que fue presidente de la República. Pero Miguel, siendo secretario de Hacienda, fue el primero que inició con las leyes para quitarle las propiedades al clero, con una idea básicamente de tener recursos para el Estado mexicano y para poder hacer el desarrollo económico. Les quitó más de 20 millones de pesos de ese tiempo de haciendas y bienes que tenía la iglesia y los vendieron para poderse llegar recursos. Ahí fue el primer choque que hubo con la iglesia, pues imagínense quitarles el poder económico. Después las siguientes leyes fue quitarles el control de los registros civiles, porque antes la única forma que el Estado o el gobierno o la sociedad garantizaba que tú te casaras era a través de la iglesia. Entonces la iglesia organizaba los matrimonios y pues ahí tenía sus ingresos. Cuando se hacen las leyes de reforma, la ley del registro civil, quitan eso a la iglesia y conciben al matrimonio como es ahora, como dicen las leyes civiles. Es un contrato bilateral, solemne y civil, firmado entre dos personas. Y hay un juez del registro civil que da testigo. Si ya te quieres después casar por la iglesia católica o por otra iglesia, pues ya es tu decisión. Pero eso se hizo en 1865, antes no. Luego la administración de los panteones. Los sacerdotes y las iglesias tenían la administración de los panteones. Incluso sepultaban ahí en las iglesias y también les significaba un ingreso para ellos. Y se les quitó también ese control de la administración de los panteones. Al grado, Ramiro, que el costo del terreno donde se iban a sepultar, entre más cerca estuviera de la iglesia y más cerca estuviera del altar, era más caro. Más caro, por supuesto. Entonces los más pobrecitos pues ya estaban allá en las orillas. Lejos, es correcto. Pero ya no tenía protección divina. Exactamente. Y todo era una gran capacidad de recaudar de la iglesia, ¿no? Eso, ahora ya nos habíamos independizado de España, pero toda esa fuerza clerical pues permanecía aquí en México en los primeros 50 años, 55, o más bien los primeros 30 después de la independencia, ¿no? Y estas leyes de reforma empezaron a quitarle esas facultades a la iglesia y pues empezaron los choques. Por eso cuando se da el Segundo Imperio, no el de Iturbide, sino el de Maximiliano, pues el Papa Pío IX bendice a Maximiliano y a Carlota para que se vinieran para acá. Y fueron los conservadores, no los liberales, Almonte, aquel hijo de Morelos, y Tomás Mejía y Miramón, y otros quienes fueron a buscar a Austria a Maximiliano, con la idea pues de restablecer los beneficios del clero. Pero, oh sorpresa, cuando llega Maximiliano y se instaura el Segundo Imperio después de la batalla del 5 de mayo de 1862, pues Maximiliano salió súper liberal y no le regresó, y eso hay que reconocérselo. Luego no le reconocemos a Maximiliano eso, que sí fue un liberal, que era una invasión, que era una forma de tener un gobierno que era usurpador, definitivamente, pero fue Maximiliano un gran liberal que no le restableció los derechos a la iglesia. Y se molestaron mucho los conservadores. El obispo Labastida fue uno de los principales malquerientes del propio Maximiliano, y por eso se empezó también a debilitar. Luego la falta de apoyo de Napoleón III le quitaron, y la salida del ejército francés, hasta que ya lo tomaron a Maximiliano, a Mejía y a Miramón, y los fusilan allá en Querétaro. Y luego viene, después de la llegada de Benito Juárez, fortalece las leyes de reforma del registro civil, panteones, la desamortización de los bienes eclesiásticos, les quita ese control y separa la iglesia del Estado. Y eso ya viene en la Constitución del 57, ya la nueva Constitución que entra con las leyes de reforma. Y fíjense, pasan
todos los años pasa la revolución y hoy, en este año, estamos cumpliendo 30 años de que reconocemos el Estado mexicano al Vaticano. O sea, pasó prácticamente todo lo que restó del siglo XIX y prácticamente 92 años del siglo pasado para reconocer a la iglesia. En Carlos Salinas en el 92 que se reconoció, y por eso vemos las imágenes del Papa Juan Pablo cuando vino en los 80s y pues no se le hacía la reverencia como jefe de Estado. Se le hizo hasta el tiempo de Salinas de Gortari. Pero esa es la historia del liberalismo, esa separación que está en el artículo 130 de la Constitución, en donde también se les quitó la administración de la educación. A ver, la educación dice gratuita, obligatoria y laica. Esa es la laicidad, esa es la parte del liberalismo, y por eso la doctrina... Y fíjate que en las naciones seculares, donde permiten que se mezcle la religión con el gobierno, están en problemas siempre, ¿eh? Sí. Y la secularización, Miguel, es la forma de separar y también de quitarle la parte de poder en la iglesia. Si tú ves la raíz etimológica, la definición es esa, ¿verdad? Sí. Precisamente, ¿no? Es quitarle esa fuerza a la iglesia, dejándolo a lo que es la función de ellos, que es espiritual, totalmente. Yo siempre he dicho, lo dijo el Maestro Jesús, ¿no? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y asunto arreglado. Precisamente Reyes Heroles, ¿no? Sí. En ese sentido. Pero fue difícil, hay que reconocerle a los liberales, por eso el libro se llama Liberalismo, pues esa acción, porque después tuvimos, y ya lo he platicado con otros libros, la Guerra Cristera, ¿se acuerdan? Ajá. Entre 1925 al 29. Viva también Cristo fue Rey, otro, ¿te acuerdas? Sí, que también fue. Y ahí la iglesia suspendió los registros civiles, los bautismos. Por eso los que nacieron entre 1928 y 29, muchos de ellos no recibieron la fe bautismal, porque se cerraron. Bueno, aquí el padre se fue a Laredo, Texas, y allá los bautizaban. Ándale, exactamente. Los que vivían en frontera cruzaban allá y los bautizaban, sí, pero aquí no había. Como ahora vacunamos allá. Correcto. Igual. Sí. Pero bueno, gran libro, la verdad, de Jesús Reyes Heroles. Él fue un gran ideólogo, el Reyes Heroles. Sí, la verdad que sí.